Bueno, volvamos a nuestro país. Le contamos hace poquito rato que hoy se dio a conocer un nuevo reporte sobre el balance de la pandemia en Chile. Se informó de 43 fallecidos y 2.289 casos nuevos en las últimas 24 horas. Para hablar del tema nos acompaña el doctor Gabriel Cavada, epidemiólogo de la Universidad de Chile, quien ya saludamos. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por estar acá en Semana 24. No, un placer. Pues. Bueno, bajamos de la cifra de los 3.000. Tenemos, eso sí, menos exámenes de PCR que los 3 días anteriores, que sobrepasamos los 3.000 casos, doctor. Pero así todo, la tendencia, y corríjame si está bien el concepto de tendencia, porque algunos hablan ya de la segunda ola, parece que va en aumento, y esto es efecto de muchas cosas que dicen. Básicamente de los días previos a la fiesta de Navidad, donde se veía por las calles mucha gente, doctor, con el objetivo de tratar de comprar algún regalo, algún obsequio, negocios abarrotados. Ahí está la explicación de estos números. ¿Cuál es la hipótesis suya respecto a este número de contagios acá en nuestro país? Mire, lo primero que hay que decir es que la fase 2, que entró particularmente en la región metropolitana, por primera vez en la historia de nuestra epidemia, digamos, fue una medida de orden preventivo y no reactivo. Esto ocurrió a principios de diciembre, cuando se notó que el factor de aumento de la epidemia, el famoso R efectivo medido por semana, era del orden de 1,16. Eso significaba que la epidemia durante mucho tiempo, digamos, se había mantenido estable. Sin embargo, ahí saltó la alarma, porque se notó entonces que esta epidemia estaba en una expansión de un 16% por semana, y eso no ocurría desde la primera semana de junio. Y 3 semanas después, en la semana de junio, nosotros tuvimos ese gran pic tan aciago, ¿no es cierto?, que marcó el pic de lo que hoy día podríamos llamar primera ola, y ojalá la gran primera ola de esta epidemia. Entonces, dicho esto, cuando sonó la alarma de este R efectivo a principios de diciembre, la autoridad sanitaria, en una medida, como le digo, preventiva, decidió pasar la región metropolitana a fase 2 con el fin de aminorar lo que se veía venir dada la evidencia histórica. Y efectivamente lo que estamos viviendo ahora es el pic de esta segunda ola, ¿no es cierto? Efectivamente se dio esta subida, pero la magnitud del caso en el pic de esta segunda ola es bastante más aminorada que la primera, digamos. La condición basal de la primera ola era de cerca de 30.000 casos por semana, y de ahí se incrementó en 3 semanas a un 16%. Sin embargo, a principios de diciembre nosotros teníamos por semana, digamos, alrededor de 10.000 casos, o sea, más o menos un tercio de lo que había. Y por eso ahora, digamos, estamos llegando a pic que son bastante alarmantes. No le quitemos importancia a esto, pero la verdad es que el pic de esta ola debería ser no más allá de un tercio de la cantidad de casos que observamos a finales de junio. En los meses más complejos. En los meses más complejos. A propósito de eso, doctor, entiendo que deje quedarme un poquito en el año pasado, en el último mes, en diciembre, porque entiendo que en diciembre los casos activos aumentaron 80%. Así es. Y la positividad pasó del 4 al 7%, desde el primer día de diciembre hasta 23, 24, porque todavía hay un efecto que no lo consideramos en diciembre, que tiene que ver con lo que pasó el fin de semana de fiesta de Navidad, y tampoco lo que pasó este fin de semana de Año Nuevo. Pero a la vez, paralelo a eso, va también que el número de exámenes de PCR, los test de PCR, han ido aumentando considerablemente. Llegamos incluso a más de 50.000, entiendo, hace un par de días atrás. Y esa es la relación que usted también quiere establecer, de que efectivamente tenemos un aumento de casos, pero también porque ha aumentado el número de test que se están realizando a nivel país, ¿no? Y con todo, digamos, la positividad durante mucho tiempo, yo le diría que desde finales de agosto hasta ahora, ¿no?, estuvo en cerca del 5, digamos, lo que era bastante auspicioso. La OMS para los países subdesarrollados pedía una positividad de menor del 10%. Así es. Para los países más desarrollados menor del 5%, y nosotros durante mucho tiempo estuvimos en ese rango, lo que era bastante promisorio. Ahora, la diferencia que hay con respecto del pic de junio del año pasado, que en esa época nosotros teníamos positividades alarmantes del orden del 40-42%.
Por lo tanto, si bien la situación actual es muy alarmante, no nos debe bajar la guardia, pero yo creo que en términos de la intensidad de la ola no es comparable a lo que nos ocurrió en el invierno del año pasado. No es comparable, doctor, dice usted, respecto a los números, que al final es lo que es el catastro que queda, es la información que uno sostiene, que uno mantiene. Pero me sorprende escucharlo hablar porque todavía está en duda. Algunos dicen, bueno, efectivamente no, sí, pero llegó la segunda ola o estamos en presencia de una segunda ola. ¿Usted la cataloga como segunda ola esto o podría, como le decía al principio de la primera pregunta, es una tendencia de aumento de casos? No, yo a estas alturas sí la catalogaría como una segunda ola, atenuada, una pequeña ola si usted quiere, pero no es un brote que uno lo pueda asignar a la variabilidad estadística del caso. O sea, claramente estamos arriba de un pic, ¿no es cierto? Ahora, los modelos que nosotros manejamos desde el punto de vista bioestadístico indicarían que nosotros estamos en la cima de ese pic. De hecho, acabábamos de mirar la cifra reportada hoy día, tenemos una baja más o menos significativa del orden de los 400 a 500 casos respecto de lo que se informó ayer. 2.289 hoy día, claro. Y ayer tuvimos 3.338. Esa es una baja bastante importante, digamos, y si todo marcha bien, esta baja la deberíamos mantener en el tiempo, de modo tal de o bien seguir en esta baja sostenida o mantener la situación de endemia, o sea, más o menos constante entre 1.000, 1.500 casos, como lo teníamos antes del 1 de diciembre. Doctor, le insisto, todavía no sabemos qué pasó el fin de semana de fiesta de Navidad ni tampoco el Año Nuevo. ¿Usted no le teme a eso? Le tengo temor. Que pudiese aumentar la cifra respecto a lo que dice, porque usted me plantea, bueno, efectivamente estamos subiendo, estamos ahí, claro, quizá en el pic ahora, o tal vez un poquito más, pero, o sea, lo que quiero preguntarles, ¿vamos a estar sobre los 3.000 casos sí o sí las próximas 2 semanas? Yo creo que los 14 días más o menos que... Mi estimación que yo creo que de aquí a las 2 semanas es mucho. Yo creo que probablemente, digamos, la semana que se nos inaugura mañana, el 4, podría tener números comparables a lo que ha ocurrido los últimos 2 o 3 días. Perfecto. Sin embargo, como hay que poner un poco de esperanza en todo esto, yo creo que esto va a venir bajando. Ahora, lo que sí hay que puntualizar es que las medidas de salud pública y epidemiológicas con las cuales contábamos en junio son bastante distintas con las que estamos contando ahora. O sea, en junio usted podía llamar a una confinación general y la situación daba, en términos incluso anímicos, para guardar ese confinamiento. Hoy día hay que irse con bastante cuidado porque una cosa es lo que proponga la autoridad. No tengo ninguna crítica a lo que propone en sí, digamos, está ejerciendo su derecho de contener la pandemia, de conducirla, pero otra cosa bastante distinta es cuál es la respuesta de la ciudadanía. Y en ese sentido, yo creo que ahí habría que focalizar ciertas medidas. A estas alturas nosotros sabemos cuáles son los principales focos de contagio y probablemente sería un poco contraproducente poner medidas demasiado coercitivas, sino que empezar a focalizar medidas muy puntuales. 2 cosas de lo que usted dice, doctor. Primero, que efectivamente, independiente de las medidas que se adoptan desde el punto de vista del Ministerio de Salud, no solo depende de eso, depende también de a quién van esas medidas, que somos nosotros los ciudadanos, del autocuidado, de cuán respetuosos somos de esas determinaciones, aunque sea confinamiento, lo que se determine por parte de la autoridad sanitaria. Eso como primera cosa. Y segundo, entiendo que a usted le parece bien lo que se hizo, por ejemplo, acá en la región metropolitana, el día de ayer, de alguna parte de la región, 21 comunas en lo específico, de liberarla a estos de fase 2, subirla a fase 3, tener la movilidad necesaria los fines de semana, aun cuando muchos dicen que ese factor, el de movilidad, es el que genera el mayor número de contagios. Por supuesto, pero más allá que me parezca bien, digamos, ¿sí? Yo creo que no queda mucho espacio de maniobra. Ah, perfecto. O sea, después de haber pasado meses tan complejos, es cuestión, claro, hay cansancio. Es cuestión, sí, claro, es cuestión un poco de ver. Ayer, igual que hoy día, estamos en cuarentena aquí en la región metropolitana, pero veíamos, por ejemplo, la laguna del Parque Los Reyes con mucho público. Entonces, cuando usted va y pregunta, dice, bueno, ¿y cómo yo contengo a mis niños en un departamento que tiene 40 metros cuadrados y con 35 grados de temperatura? Entonces, esa cuestión, si usted se da cuenta, el clima no es lo mismo que lo que teníamos en junio.
Ahora, si usted me permite, yo creo que lo que así habría que perseverar probablemente es en una medida de toque de queda a las 10 de la noche, me parece bien, porque sabemos que los principales focos de contagio en este momento están en las fiestas masivas, ¿sí? Y lo que se ha llamado el contagio domiciliario es que los jóvenes que están en las edades medias de la vida, digamos, se contagian en estas fiestas, no hacen una enfermedad clínica o grave, sin embargo ellos van a sus casas y contagian a sus padres, abuelos, sí que pagan la consecuencia clínica grave. Doctor, para seguir avanzando en esto, desde su punto de vista, del médico, y a lo mejor lo voy a llevar a un área donde, por cierto, a lo mejor no es su expertise, que tiene que ver con la salud mental de quienes estamos viviendo esta pandemia, que decir también de los propios funcionarios de la salud. Entiendo que el 25% además está con licencia médica y vamos a tener que enfrentar a lo mejor una segunda ola con más dotación de cama y la unidad de pacientes críticos un poco más compleja. ¿Sirve entonces, por ejemplo, el tener en fase 2 las cuarentenas de fines de semana, sirven de alguna manera? Y no lo estoy poniendo solamente en el caso de evitar los contagios, sino que desde otro punto de vista, desde el punto de vista a lo mejor de más libertad en la semana y guardarse el fin de semana, desde el punto de vista de salud mental también, lo planteo, cómo puede actuar uno y acostumbrarse a esto, sobre todo en temporada estival. Yo creo que desde el punto de vista de la salud mental, digamos, hay que cambiar, sobre todo en la gente que está en las edades medias y jóvenes de la vida. ¿Ah? Los que ya somos un poquito más adultos podemos entender un poco más el riesgo. Los otros son más indisciplinados, dice usted. Bueno, más impetuoso, ¿no es cierto? Perfecto. Más impetuoso. Pero sin embargo, fíjate que yo les cambiaría la forma de diversión. O sea, tradicionalmente los jóvenes se juntan en fiestas los fines de semana, son fiestas muy largas, hay alcohol, el alcohol hace transpirar, ¿verdad? Bailan, se juntan y no solamente, digamos, el contagio es por el aerosol nasal, sino que también, digamos, el sudor, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de conductas son las que hay que prevenirlas y evitarlas. Y en ese sentido, por eso le decía que probablemente la única medida coercitiva que yo rescataría de todo esto es desincentivar las fiestas y la forma que tiene la autoridad de hacerlo es el toque de queda. Sí. Pero yo no les prohibiría ir a parques, andar en bicicleta, o sea... Pero es que eso se puede hacer el fin de semana, pues, doctor, si es el punto. Por eso le digo. Entonces le digo, o sea, se lo planteo desde ese punto de vista, porque uno, o el común y corriente de la gente, de lunes a viernes está trabajando y cuando puede llevar adelante actividad física, ir a un parque tranquilamente, caminar si quiere, lo tiene que hacer el fin de semana. Y cuando estamos en fase 2, eso queda relegado. Influye, me imagino, en la salud. Exactamente, o sea... hagamos esta actividad al aire libre. Sabemos que el lugar menos riesgoso para el probable contagio, digamos, es el aire libre. Entonces la pregunta es ¿por qué reprimirlo el fin de semana? Cuando al revés, digamos, uno debía aprovechar un poco esto. ¿Y qué nos queda? Porque esto es lo más importante, porque tampoco es dar una sensación de libertad, ¿no es cierto?, que nos permita... que se nos descalabre esto, si nadie quiere eso. Pero a lo mejor una idea, no sé, se la planteo y usted puede ser partidario o no, desde el punto de vista que a lo mejor mantener igual fase 3, pero con usted, lo que usted dice, el toque de queda quizá a las 10 de la noche o adelantarlo incluso a las 9, para evitar los fines de semana, las reuniones masivas en la noche, ¿no? Así es. O sea, yo creo que lo que tenemos que evitar, digamos, son el ambiente, el clima que propicie estas reuniones ultra aglomeradas, etcétera, Claramente la actividad física fin de semana no tiene ningún sentido. Muy por el contrario, yo diría, tal como usted lo señalaba, esto va en orden a poder liberar un poco la presión mental, porque ya llevamos cerca de 10 meses en esta presión y la ciudadanía no aguanta, pues. O sea, ese es el hecho de la causa. A propósito de eso, mañana comienzan a regir los planes especiales de vacaciones. Y leí una editorial el fin de semana del Diario de Tercera que, entre otras cosas, decía, bueno, también hay que flexibilizar este permiso. ¿Desde qué punto de vista? De que a lo mejor mucha gente que está en fase 2, como le ocurre a gran parte de la región metropolitana, salvo estas 21 comunas que salieron ayer, hay gente que a lo mejor no puede salir de vacaciones, no tiene el recurso quizá para salir de vacaciones o no lo quiere gastar porque tiene la incertidumbre de lo que va a pasar el próximo mes o durante el resto del año.
¿se tiene que buscar también una fórmula para esa gente que Mire, de mutuo propio, de decisión propia, dice, bueno, efectivamente me voy a quedar acá, pero me gustaría también tener un poquito más de libertad? Yo estudiaría la estructura del permiso. Yo creo que el espíritu de permitir las vacaciones va en la dirección correcta, en términos de la salud mental, ya lo hemos dicho, digamos. Pero estudiaría un poco el asunto. Yo, cuando vi esto, me puse en varias situaciones. ¿Cómo cuáles, doctor? Por ejemplo, ¿qué pasa? El jefe o jefa de hogar que no tiene la posibilidad de vacacionar ahora, pero sí puede instalar a su cónyuge, a su pareja, con sus hijos en la playa, y esa persona necesita viajar 2 o 3 fines de semana. ¿Qué hacemos con ella? O sea, porque hay un puro permiso, eso es lo que dice la regla, ¿no? ¿Qué hacemos con ella? Sí, po. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que es una cuestión demasiado engorrosa. Si usted me permite, yo lo que haría, digamos, es le daría una mucho mayor preponderancia a lo que llamamos el pasaporte sanitario y abrir la circulación, por ejemplo, de Santiago al litoral central. Como se permitían los viajes interregionales. Eso Exactamente. Y sin embargo, lo que llamaría, digamos, es efectivamente que en el litoral no se abrieran espacios de baile, etcétera, de aglomeración, tuviéramos un control de aforo sobre las playas, porque además las playas nos ofrecen un ambiente de seguridad bastante interesante. Por de hecho, estar al aire libre. Bueno, y hay viento. Sí, Nuestro litoral central es de viento, bueno, y por lo tanto la carga viral ambiental se disipa bastante, ¿sí? Entonces, si bien en el fondo nosotros no podemos cargar más negativamente la psicología de la población, porque lo que vamos a lograr al final es que la población no haga caso. Es un ejemplo. ¿Qué otro vio usted, doctor, que le llamó la atención a propósito de este permiso especial de vacaciones? Mire, bueno, es que todavía no está en ejercicio, recién lo vamos a ver mañana, pero mire, en términos generales, digamos, como un resumen de esto, yo le haría más fácil la vida a la población, digamos. Es una población que está convaleciendo. Aunque conlleve mayor movilidad, aunque conlleve, pero de alguna doctor, forma, por ejemplo, que ciertos lugares, porque claro, la gente que va a salir de la región metropolitana va a ir a algún lugar, ¿cierto? Que en términos normales, bueno, se va a ir acoplando más gente a ese lugar. O sea, mire, obviamente la región de Valparaíso va a ser la que va a recibir este contingente, gente que va a salir de vacaciones de acá. ¿Sabe lo que creo? Y ahí entramos en un tema que es bastante fundamental, que ha sido la comunicación del riesgo y la comunicación de salud. En los tiempos que corren, cuando usted impone una medida, tiene que ser capaz de explicarla, para entenderla, porque esta cosa no va desde la imposición, sino más bien de la persuasión, ¿verdad? Y en ese sentido yo creo que la comunicación en salud ha fallado bastante, digamos, sin recordar ahora los pasos en falso, digamos, ¿no es cierto?, la nueva normalidad, que no devolvámonos, etcétera. Pero dicho esto, yo creo que la población necesita de explicación para poder acatar, porque si no, esto se llena de mitos. Claro. Bueno, ¿por qué hay gente que cree que la epidemia no existe y estas medidas de coerción son una forma de control social que tiene el gobierno, qué sé yo? Oiga, pero si alguien le dijera, mire, estas medidas se toman por esto, y esto es lo que pretendemos hacer, o los resultados que esperamos, probablemente la población entendería. Pero a mi entender, yo creo que en este momento lo que hay que seguir insistiendo es persuadir a la población que la principal vacuna que tenemos por ahora es el autocuidado. O sea, la distancia social, el lavado de manos incansable y la mascarilla bien puesta. Evite la aglomeración. No es que yo vaya a aglomerarme con mascarilla. Claro. Hay una cuestión previa aquí. Me evito la aglomeración, ¿no es cierto? Esa es una cosa. Y la otra cuestión que hay que insistir es con la falsa sensación de seguridad que se nos está dando con el advenimiento de la vacuna. O sea, para poder controlar la epidemia, nosotros tenemos que tener por lo menos el 80% de la población vacunada. Sí. Resulta que recién tenemos alrededor de 22.000 dosis que están
siendo llevadas a la población de más riesgo, que son la gente de primera línea No, de si salud. eso faltará alto, por lo menos unos 5 Por o 6 lo meses menos, más. por lo menos 6 meses más, ¿no es cierto? Entonces, mientras tanto, tenemos que tener conciencia que la situación no está superada y que la forma es cuidar. Y ese tipo de cosas. Así que, Claro. por lo mismo, nos quedamos con esa reflexión, esa recomendación. Gracias, doctor Cada, por haber estado acá en Semana 24. Un placer, pues un Que esté gusto. muy bien, igualmente. Cuando se le ofrezca. Adiós.